Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la intro, ¿vale? Pues espero que a todas las personas que estén conectadas les sirva esta presentación que vamos a hacer. El tema que vamos a tocar es, quiero crear una empresa y por dónde empiezo. Como Ale menciona, soy abogada pues mi experiencia es en derecho corporativo y con Easylex, pues en todo el proceso de creación de empresa, de cómo ayudar a los emprendedores a que lleven su negocios al siguiente nivel y uno de los primeros pasos pues es convertir el negocio en una empresa real, ¿no? Entonces, el tema que voy a tocar principalmente es desde el punto de vista legal, de cuáles son esos primeros pasos que ustedes tienen que tomar como emprendedores para empezar a formalizar sus ideas de negocio y pues llevar y crear verdaderamente una empresa. Entonces les voy a compartir mi pantalla por donde van a poder ver una presentación con algunos puntos que considero que son muy importantes. No sé, equipo, si me puedan decir que si ya está bien la presentación, ¿se ve correcta? Perfecto. Bueno, entonces, primero que nada, quiero tocar el tema de que, a ver, ¿cómo inicio un negocio, cómo inicio una empresa en estos momentos donde nuestro país está, bueno, nuestro país y el mundo está en crisis, donde hay pues bastante incertidumbre y no solamente es posible iniciar un negocio en tiempos de crisis, sino que es imprescindible. Es cuando el mundo necesita emprendedores como nosotros, que sean valientes, que se atrevan a realizar ideas de negocio nuevas, y la realidad es que en un momento de crisis es donde pues tenemos tiempo incluso de ponernos creativos, de poder analizar cuáles son esas oportunidades de negocio y decidir tomar la decisión de arrancar una empresa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legal, pues por dónde empiezas, ¿no? Y no solo legal, sino también de negocio, cómo inicias una empresa. Y como buena abogada les voy a decir que lo más importante es creándola. La realidad es que iniciar un negocio tiene diferentes implicaciones. Tiene implicaciones de obligaciones, de derechos, responsabilidades. Y digo, también está toda esta parte aspiracional de plasmar tu sueño o tu pasión en esa idea de negocio que estás desarrollando. Entonces, crear una empresa no solamente te trae beneficios de que ya le estás dando formalidad a lo que estás haciendo, sino que sobre todo protege tu patrimonio. Y la mayoría de la gente, bueno, incluso de nuestros clientes, cuando nos preguntas es, oye, ¿por qué me paso de persona física a persona moral si ahorita a mí me funciona bien el ser persona física? Y el principal beneficio o el principal objetivo del por qué crear una empresa es que porque proteges el patrimonio. Creamos una persona diferente a nosotros, lo que nos hace que esa persona, que es nuestra empresa, tenga sus propios activos, tenga sus propias cuentas bancarias y también tenga sus propios problemas, lo que quiere decir que nos otorga protección a nosotros como individuos. Y eso es algo que la verdad, pues es bastante recomendable porque proteges tu propio patrimonio y no pones en riesgo pues lo que estás construyendo, tanto en el tema del negocio como en el tema personal. Y también el crear una empresa te ofrece la ventaja de poder darle lo que le corresponde a cada quien. Es decir, si tienes socios, dejas muy en claro teniendo una empresa qué parte te pertenece a ti y qué parte del negocio le pertenece a tu socio. Y digamos, cuentas claras, amistades largas y negocios exitosos, ¿no? Otro punto sumamente importante al momento de iniciar una empresa y antes de crearla es escoger muy bien a tus socios, porque tus socios son esas personas que forman parte de tu equipo y es muy importante que dejes en claro las reglas del juego, qué porcentaje va a tener cada quien, si vamos a manejar ciertos esquemas para consolidación de acciones, qué capital va a aportar cada persona, a qué actividades va a desarrollar este negocio y que tengan muy bien estructurado pues las personas que van a estar involucradas, porque al final de cuentas tus socios son tu equipo y el éxito o el fracaso pues va para todos parejos, ¿no? Digo, siempre teniendo esa aspiración de ir construyendo el sueño juntos, pero teniendo una empresa creada y habiendo escogido muy bien a sus socios, pues es más fácil poder impulsar el éxito para esta idea de negocio que quieran desarrollar. También otro punto muy importante es, ok, supongamos que ya sabemos quién es nuestro equipo y ya sabemos la actividad que vamos a realizar, pero en el mundo legal existen diferentes tipos de empresas y cada tipo de empresa tiene características específicas
que pues se le acomodan a diferentes tipos de negocio, ¿no? Y es muy importante que sepamos escoger y que tengamos como esa guía y esa información de qué tipo es el que me conviene más de acuerdo a los objetivos que tengo con mi negocio. Ninguna empresa, porque una pregunta muy común es, oye, el giro de mi empresa es tecnológico, forzosamente tengo que ser una SAPI, o mi giro es de alimentos, forzosamente tengo que ser una SDRL. No, ningún tipo de empresa va alineado a el giro al que te vayas a dedicar, sino va alineado como al objetivo o a la meta a largo plazo o mediano plazo que tenga la empresa. Existen tres tipos de empresas más comunes en México. Tenemos la SAPI, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Tenemos la SADCB, que es la Sociedad Anónima de Capital Variable. Y tenemos la SDRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aquí les voy a explicar las características, digamos, de acuerdo a estos giros, de acuerdo a estos objetivos de cada tipo de empresa, para que ustedes puedan hacer como un análisis rápido de cuál les conviene más de acuerdo a sus intenciones. Una SAPI está enfocada a startups, está enfocada a aquellas empresas que buscan recibir inversión de riesgo de algún tipo y tener un crecimiento muy grande. Y está enfocada a estas porque te permite añadir y eliminar socios con mayor facilidad dentro de pues esta estructura legal que vamos a ir creando, y te permite ciertos conceptos que son muy usados en el tema de inversión, que son como acciones para colaboradores, vesting, drag along, tag along, que son conceptos enfocados a startups que la verdad nos llevaríamos una hora explicando cada uno de ellos, pero que al final de cuentas son requisitos que la mayoría de los inversionistas piden. Entonces, si tu objetivo es ir con algún limited partner, algún venture capital, sí o sí tienes que crear una SAP. Por otro lado, si tenemos un negocio que es un poco más tradicional, en donde pues vas a ir creando tu empresa con tus propios recursos y pues los socios a lo mejor no va a haber tanto movimiento, y si recibes alguna inversión va a ser pues a lo mejor por un préstamo o una inversión por un retorno fijo, donde tengas un crecimiento más sostenido y el giro normalmente es más tradicional, una SADCB es como la adecuada para este tipo de empresas. La tercera es la sociedad de responsabilidad limitada, y esta está enfocada principalmente a empresas familiares. Es decir, o sea, si los socios que forman esta empresa son hermanos, o son esposos, o son tú con tus papás, etcétera, a este tipo de empresas es la más adecuada porque te permite pactar ciertas reglas de restringir la entrada de personas externas a la familia, y son empresas que operan de una manera más tradicional, que no van a buscar inversión de riesgo o no van a tener un crecimiento exponencial, sino un crecimiento sostenido. Entonces, dependiendo del objetivo que tengas con tu negocio, es el tipo de empresa que debes de crear. ¿Qué pasa si me equivoco? Que esa es una pregunta también bastante común. ¿Qué pasa si me equivoco de tipo de empresa? ¿Sabes qué? Inicié creando una SDRL porque éramos solamente familia, pero resulta que el negocio está yendo muy bien y vamos a buscar inversión. Lo que podemos hacer es transformar la empresa. Obviamente es un proceso que es un poquito costoso, pero sí se puede hacer el cambio. Y ahora, bueno, ya les expliqué un poco de cuáles son los tipos. Ahora, ¿qué requisitos hay para darla de alta? O sea, ¿qué tengo que tener o qué tengo que hacer para poder crear una empresa? Y estas son las principales cosas. Primero que todo, tienen que ser mínimo 2 socios. 2 o más para poder crear una empresa, porque al final estamos creando una sociedad. ¿Qué sucede si no tengo 2 socios? Esto nos pasa mucho, que hay muchos emprendedores que ellos están volando solos. Entonces, ahí lo que sucede, y una práctica bastante común, es que el emprendedor tiene el 99% y busca alguna persona con la cual asociarse para otorgarle ese 1% y así poder crear la empresa. O en su defecto, buscarse un cofundador para el desarrollo del negocio, y ya ustedes decidirán qué porcentajes tiene cada quien. Tenemos que definir las actividades de la empresa porque, a diferencia de las personas físicas, donde nosotros podemos hacer lo que queramos, salvo lo que la ley nos diga que no podemos, una empresa solamente puede hacer aquellas actividades que diga su acta constitutiva. El acta constitutiva, veámoslo como el acta de nacimiento de una empresa, y ahí es donde se escriben todas estas cosas que les estoy diciendo.
Se escribe qué tipo de empresa es, quiénes son los socios y qué actividades son las que va a realizar. Entonces, es muy importante que incluyamos en ese objeto social, así es como se le llama ese apartado donde ponemos las actividades, que se incluyan todas y cada una de las actividades que vamos a hacer. También otro punto importante es que se ponen las aportaciones en dinero que va a dar cada socio. Siempre tiene que haber aportaciones en dinero. No podemos crear una empresa con 0 pesos, pero tampoco hay un mínimo. Podemos crear una empresa con 1,000 pesos de capital si queremos. La recomendación normalmente es que no sea un capital tan bajo como 1 peso, a lo mejor 2, 3 mil pesos por socio para poder entonces crear la empresa. Y otro punto importante es determinar quién va a llevar la administración. Obviamente, al crear una empresa estamos creando una entidad y esa entidad necesita ser administrada. Normalmente los administradores son los propios socios de la empresa porque al final de cuentas estas son las personas que van a tomar las decisiones del día a día y van a ser los que decidan pues qué contratos se firman, a qué empleados se contratan, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de empresa, forzosamente tienes que tener uno o dos o más administradores. Una vez que ya tengo estos requisitos, digamos que esos fueron los iniciales para poder elaborar este documento del acta de nacimiento que les menciono, que es el acta constitutiva. Y también tenemos que tener cierta documentación, como por ejemplo, necesitamos estar dados de alta nosotros como socios personas físicas ante el RFC. Tenemos que contar con una identificación oficial vigente y también tenemos que tener un permiso que otorga Secretaría de Economía para ponerle un nombre a la empresa. La empresa obviamente, digamos, como les dije al principio, creamos una persona separada de nosotros, que es nuestra empresa, y hay que ponerle un nombre. Y ese nombre nos lo tiene que autorizar Secretaría de Economía. Un tip es que, por ejemplo, normalmente nosotros queremos que la empresa lleve el mismo nombre que la marca que usamos o como nos conoce la gente. Si obtenemos el permiso de Secretaría de Economía, pues está excelente, pero siempre les recomiendo que la marca la registren a nombre de la empresa y no a nombre de ustedes como persona física. Entonces, si ya tienen por ahí ustedes una idea de negocio, incluso a lo mejor ya están pensando empezar a vender sus primeros prototipos, sí cuiden mucho el crear su empresa para que puedan registrar esa marca que al final de cuentas le otorga mucho valor a sus negocios a nombre de la propia empresa, porque así también le va a otorgar valor a la empresa como tal. Entonces, esos son los requisitos. También les dejo este slide de cuáles no son los requisitos, porque existe mucha confusión a veces en decir, oye, necesito tener un capital mínimo de 50,000 pesos para poder crear la empresa. Y muchas veces como emprendedores decimos, oye, ¿de dónde voy a sacar 50,000 pesos para tener capital? La realidad es que ya no hay capital mínimo, eso es algo que ya cambió en nuestras leyes y ya puedes crear la empresa desde 1 peso hasta millones si quieres. Entonces, que no lo vean ustedes como un bloqueo para dar este paso y créenla con el capital que tengan. Tampoco es requisito que la empresa como tal ya tenga un RFC. Ese es un paso que viene después. Primero la crean y luego ya con esa acta de nacimiento de su empresa, que se llama acta constitutiva, van a ir al SAT a sacarle el RFC a la empresa. Para crearla tampoco es necesario tener un domicilio específico. No tenemos que saber la calle y el número en donde va a estar nuestra oficina o donde va a estar nuestro consultorio o nuestra fábrica. Con que tengan en la ciudad y el estado, con eso es suficiente para poder iniciar el proceso de creación de su empresa. Y tampoco es necesario que tengan empleados. La realidad es que pues van iniciando, por eso no se espera que tengan empleados todavía, incluso los propios socios pueden empezar a operar la propia empresa sin tener empleados durante un buen rato y no pasa nada, digamos, no tienen que ser patrones todavía. Y esta es otra diapositiva, digamos, ya dejamos lo legal de un lado. Si tienen alguna pregunta, creo que va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final. Pero estos son unos tips desde el punto de vista de ya como de negocio. Como dijeron en la introducción, sí soy abogada y por eso les explico toda la parte de cómo crear una empresa, pero también soy emprendedora y conozco esa parte, esos retos de cómo inicio un negocio. Al final de cuentas, si estás creando una empresa,
quiere decir que tienes una idea de negocio que estás por echar a andar o que a lo mejor la iniciaste como persona física y ya es momento de dar el siguiente paso a ser una persona moral para buscar un crédito, una inversión o empezarle a facturar a tus clientes a nombre de la empresa como tal. Pero pues también de la mano viene como toda esta parte de ¿y cómo empiezo a desarrollar mi idea de negocio para llegar al momento adecuado para entonces poder crear mi empresa? Y aquí les dejo estos 5 tips que creo que son súper útiles. El primero pues es definir qué es lo que vas a hacer. Si vas a vender un producto, si vas a ofrecer un servicio, en qué va a consistir, cuál va a ser el proceso. El segundo es definir a tu cliente. Lógicamente, si queremos vender algo, pues tenemos que tener un público al cual vendérselo. Si nadie está buscando la solución que yo estoy ofreciendo o a nadie le interesa el producto al que yo estoy ofreciendo, pues digamos que la empresa va a tener pocas ventas o no va a tener ningún tipo de ventas y vamos a tener que cambiar de producto o servicio. Entonces es identificar que lo que tú ofreces hay un mercado allá afuera y hagan match y pues puedas concretar ventas. El tercer punto es escuchar al cliente. Aquí, bueno, cuando vas iniciando y nosotros en EasyLex lo vivimos al principio, pues no teníamos la plataforma digital robusta que tenemos ahorita e iniciamos pues poco a poco y el escuchar al cliente nosotros lo que hacíamos era acudir a eventos de emprendedores o escuchar cuáles eran sus necesidades, platicarles cuál era nuestra solución y eso nos ayudó a definir mejor aún el producto y servicio que ya teníamos, a definir mejor el cliente al que íbamos enfocados y escuchar sus necesidades para así ir puliendo qué servicios podríamos ofrecer. El número 4 es definir tu ventaja competitiva y analizar a tu competencia. Aquí es muy importante, súper importante porque crear cosas nuevas desde cero en un mundo tan globalizado como en el que vivimos es pues un poco complicado, ya existe prácticamente todo, podríamos pensar, pero entonces hay que pensar en qué innovación o qué valor agregado tengo yo en mi servicio y en mi producto a comparación de las otras opciones que tiene mi cliente en el mercado. Por ejemplo, ¿qué tiene EasyLex de especial que no tienen a lo mejor los despachos de abogados o las otras plataformas digitales que ofrecen servicios legales en línea? ¿Qué tenemos nosotros que es diferente? Pues que ofrecemos un servicio integral, que le brindamos al usuario alertas legales, que ofrecemos todo el proceso de formalización y creación de una empresa en tiempo récord. ¿Cuáles son esas 4, 5, 6, 20 cosas que tienes de especial y por qué te hacen diferente a tu competencia? Y creo que la pregunta clave aquí es, ¿por qué mi cliente me va a comprar a mí y no al de enfrente? Y si tenemos muy claro eso, pues ya llevamos de ganar muchísimo en el éxito de nuestro negocio, ¿no? El 5 es el modelo de negocio. Es cómo voy a generar dinero. Obviamente un negocio para que, digamos, tenga éxito o pueda llegar al nivel que quieren llegar, es importante que definan muy bien cómo vamos a ganar dinero. Si le vamos a cobrar al cliente por cada producto o servicio que adquiera, si le vas a hacer un cargo por medio de suscripción o si vas a utilizar publicidad dentro de tu sitio web o dentro de los servicios que ofreces. Dinero. Porque teniendo claro cómo generas dinero, teniendo claro quién es tu cliente y cuál es tu ventaja competitiva, vas a poder proyectar cuál es tu éxito y así es más fácil siempre convencer a un inversionista en caso de que así lo quieras hacer. Y el punto 6 es definir tu presupuesto. Si vamos a iniciar con recursos propios o vamos a iniciar con recursos que hayamos recibido de inversión, es muy importante que definamos en qué vamos a usar esos recursos y cuánto tiempo nos van a durar, cuántas ventas voy a generar con ese presupuesto. Y esto es súper clave porque la realidad es que, entrando un poco en estadísticas, el 75% de las empresas que inician no logran superar los 2 años de operaciones. ¿Cuáles son los principales motivos? Estas 2 cosas que les estoy platicando. La primera es que pues no tienen una planeación de cuál es su idea de negocio y cómo la van a ejecutar, que digamos que son estos 6 puntos que les estoy diciendo. Y también la primera es que no se previenen y no tienen esta estructura legal y no dejan en claro cuáles son las reglas del juego,
quiénes son los socios involucrados, qué porcentaje del negocio le pertenece a cada quien, y no empiezan, digamos, con el pie derecho su idea de negocio. La realidad es que cuando tienes socios, cuando vas iniciando, pues todo es muy bonito, ¿no? O sea, todo está la emoción ahí de vamos a iniciar esta empresa y esta es nuestra idea, pero cuando las cosas se ponen complicadas, que créanmelo, como emprendedora se los digo, se van a poner complicadas en algún punto, pues vienen un poco los problemas, ¿no? En el sentido de, si no dejamos claro qué porcentaje de la empresa le toca a cada quien, pues entonces puede ser que hasta tu socio tome tu idea, tome tu marca y se vaya y la registre antes que tú y al final de cuentas ahí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, protejan sus ideas, protejan el negocio que están haciendo y creen su empresa desde el principio para que todo eso quede claro. Y una vez que ya tengan claro qué es de cada quien, puedan ponerse a desarrollar como tal ya su negocio, ya con todos estos puntos del producto, el cliente, etcétera. Este no sé si lo conozcan, es muy famoso, el Business Canvas Model les ayuda como a resumir todos estos puntos que les dije antes ya del modelo de negocio y del cliente de una manera gráfica para que ustedes puedan ver como una fotografía de qué es lo que queremos hacer. La realidad es que suena un poco teórico, pero funciona mucho para ver si estás tomando las decisiones correctas, entonces se los recomiendo mucho que lo utilicen. Hay miles de aplicaciones en línea donde lo pueden descargar para llenar como toda esa información. Otro punto que quisiera tocar es ¿por qué crear una empresa en este momento? Y la realidad es que tenemos tiempo, ese es uno de los principales puntos, el hecho de estar en casa y el hecho de que se hayan conectado a una videoconferencia como esta, donde estamos tocando un punto importante de negocios y un punto importante de la empresa, habla de que tenemos tiempo para ponernos a pensar, para ponernos creativos, para empezar a planear si queremos crear la empresa, etcétera, y así identificar estas diferentes necesidades que tenemos nosotros, que necesitamos para arrancar, y también identificar las necesidades que tiene el cliente. Porque en un momento de crisis podemos, digamos que es como un momento de estrés para todos los negocios y nos puede ser muy útil para identificar pues esas necesidades primordiales en un cliente y verlas como una oportunidad, tal vez indagar en esto. Si estamos pensando en formar un equipo, pues hay también mucha demanda de empleo. En un momento de crisis, desafortunadamente, muchas personas se quedan sin trabajo y no porque no sean buenas en sus áreas de expertise. Y entonces hay mucha demanda por nuevos empleos y ahí nosotros como emprendedores que estamos buscando iniciar un proyecto, pues digamos, podemos empezar a generar empleos y de cierta forma impulsar la economía de nuestro país. Y una súper importante también es identificar esas necesidades importantes. ¿Cómo identifico una buena oportunidad de negocio? Creo que una de las premisas indispensables ahí es identifica una necesidad vital de las empresas, ¿no? Una necesidad que pueda superar a lo mejor un momento de crisis como y empieza a validarla. ¿Cómo hago mejor las cosas que ya se están haciendo hoy en día, ¿no? Es un poco ventajas de emprender en estos momentos. De mi parte, eso es todo. Me gustaría cerrar la plática. Sé que vamos a tener unos minutitos para preguntas. Me gustaría cerrar la plática con que no les dé miedo emprender. La realidad es que esto de ser emprendedor está lleno de retos y si están conectados a esta conferencia es porque tienen la inquietud o porque ya lo están haciendo. Entonces, los invito a que, pues de cierta forma, lleven a sus negocios al siguiente nivel, no se queden solamente en sus prototipos, no se queden solamente en las pláticas con sus socios, sino tomen la decisión de crear sus empresas, de registrar sus marcas y de hacer las cosas bien, que créanme que eso les va a abrir muchísimas puertas, tanto con clientes, tanto como con inversionistas. Entonces, el hacerlo no es tan complicado, es más complicado de lo que me refiero a que no es tan complicado, muchas veces pensamos que es algo imposible de realizar, que está fuera del alcance de nuestros presupuestos, pero no es así y al final es una inversión en sus propias ideas de negocio. Entonces, que no les dé miedo hacer esa parte, creo que lo más difícil ya lo decidieron, que es tomar la decisión de emprender. Entonces, ahorita es momento para ponerse a pensar, a llevarlos al siguiente nivel y que se atrevan a hacerlo.
Entonces, aquí en la presentación viene mi contacto. Si hay algo en lo que EasyLex o yo personalmente los pueda ayudar con todos estos aspectos legales que implica el negocio, siéntanse con la confianza de escribirnos un correo o de contactarnos a través de nuestra plataforma y con todo gusto les brindamos pues ese empujoncito que a lo mejor les hace falta para entonces tomar la decisión de crear sus empresas. Muchísimas gracias. Muy buena tu plática, Yari. Creo que dijiste una serie de pasos muy concretos. Cualquier emprendedor, incluso los que ya hicimos nuestra empresa, sabemos que ese es el camino muy reducido y muy bien explicado. Entonces, te voy a hacer unas preguntitas súper rápido porque traemos el tiempo encima, pero creo que está muy padre que la gente se intenta resolverlas. Dice, ¿cuánto tiempo te ahorra hacer el proceso por medio de EasyLex? Pues nuestro proceso, como dijiste, ¿a ti cuánto te tomó? Como 6 meses, ¿no? A través de EasyLex nosotros creamos empresas en 7 días hábiles. Ajá. Entonces, pues es súper rápido. Una vez que recibimos tu información, en un máximo de 7 días ya recibes tu acta constitutiva debidamente formalizada ante notario o corredor público. Ok. El tema de asociaciones público-privadas es tema de mi interés. ¿Con quién me recomiendas tratarlo? ¿Con qué contacto les podrías dejar de EasyLex directamente para ver temas de dudas muy personalizadas? Sí, si quieren que nos escriban un correo al correo que les puse, al mío de Yaritza@EasyLex o a soporte@EasyLex, y ahí podemos canalizarlos pues con las personas indicadas para resolver esas dudas muy puntuales. Ok, dice, no sé si te compenca, pero a lo mejor tienes la solución. En el caso de disolver una empresa, ¿la inversión se devuelve a cada miembro o socio de la empresa? Se te cortó un poquito. Se te cortó un poquito, perdón. Sí, me quedé en caso de disolución. En caso de disolver la empresa, ¿la inversión se devuelve a cada miembro o socio de la empresa? Sí, cuando se entra en la lista de acreedores. Es un proceso complicado cerrar una empresa. Una vez que la cierras, se hace una lista de acreedores que, digamos, son las personas a las que la empresa les deben dinero y dentro de esa lista entran los propios socios. Oye, y algo importante que pudiéramos agregar, también si la empresa quedó en deudas, las deudas también se reparte, ¿verdad? Entre los socios. No, aquí, bueno, depende. Como buena abogada, depende. Depende del tipo de deuda que sea. La ventaja de tener una empresa es que separamos el patrimonio. Entonces, como les dije al principio, tanto las cosas buenas de utilidades como los problemas son de la empresa como tal, no son de los socios en lo individual. Entonces, si hay alguna deuda, algún litigio, alguna demanda de algún tipo, el responsable es la empresa y no los socios en lo individual. Entonces, por eso, cuando buscas inversión, es conveniente hacerlo a través de una empresa. Okay. ¿Cuándo podría levantarse esto que se llama velo corporativo, que es ya poderte ir en contra de los socios? Son situaciones muy, muy específicas, entonces te diría que la respuesta de manera general es que no, no se van contra los socios. Excelente. Pregunta Liliana, si quiero hacer una empresa y que mi actividad sea administrar inversión de grupos o cooperativas en cierto producto que produce rentabilidad en el tiempo, ¿qué tipo de empresa me recomiendas? Mira, de entrada la SAPI de primera mano por el tema de las inversiones, ahí tendríamos que revisar muy a detalle cómo va a ser el manejo de las inversiones, porque podría ser que necesites ciertos permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero de primera mano la SAPI podría funcionar. Excelente. Preguntan, ¿hasta dónde se resuelve el proceso digitalmente en EasyLex y hasta dónde es físico? Todo el proceso a través de la plataforma, solamente te citamos en una ocasión a recoger tu documento. Pero tú entras a EasyLex, seleccionas qué empresa quieres, contestas las preguntas generales de quiénes son los socios, qué actividades realizas, subes tus identificaciones, haces tu pago en línea y en 7 días hábiles te decimos, ven a la dirección más cercana a tu domicilio, que tenemos una red nacional para hacer eso, ofrecemos los servicios en todo México y tú acudes a esa cita a recoger tu documento. Es lo único que se hace presencial. Es presencial forzosamente porque la ley marca que tienes que hacer la firma en tu puño y letra. Entonces, incluso la visita del SAT, incluso la visita del SAT. La visita del SAT
No, ahí sí te saltas sobre otro proceso, porque ya ves que te hacen temas de las huellas, etcétera. Eso es posterior a la constitución de tu empresa. Primero que nada hay que crearla y esos son pasos que vienen después. Después, exactamente. Muy bien. Y por último, ¿qué costo tiene tu empresa? Me apoyen con la creación de una empresa aproximadamente. ¿Podemos darle rangos para la creación de una empresa? Sí, claro que sí. Nosotros manejamos un precio fijo, entonces no importa el estado en donde estés o el tipo de empresa que quieras crear, el costo para crearla es de 8,500 pesos masiva y a eso se le suma un concepto que se llama pago de derechos, que es como un impuesto que hay que pagar, impuesto entre comillas, se llaman derechos, que hay que pagar dependiendo del estado en donde estés. Entonces ahí es un poco variable. Por ejemplo, para darles un estimado de las ciudades pues, principales, en Guadalajara crear una empresa ronda los 12,000 pesos, en Ciudad de México los 11,000 y en Monterrey ahí sí es completamente variable dependiendo del capital de la empresa. Excelente. Pues son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias. Felicidades. Nos da muchísimo gusto a una mujer hablar de finanzas, de administración, de emprendimiento a nivel empresarial. Y pues nada, te lo agradezco muchísimo. Me da pleno gusto que nos dieras el ABC. Y pues nada. Buenas noches. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches.